yo soy Jenny Morales Casimiro, estudiante de la Universidad de Ixtlahuaca-CUI en la licenciatura de Lenguas del grupo 203, segundo semestre. En esta ocasión vamos a hablar sobre la lingüística en la actualidad y sus alcances. Anteriormente, la lingüística se componía de cuatro disciplinas principales. Una de ellas, la fonología, que fue en los años 30, y otra, la morfología, que fue en los años 40 y 50. Pero al abordar la profundidad en el objeto de estudio que es el lenguaje, la lingüística ha tenido un lugar efervescente en el desarrollo. Esto dando a disciplinas nuevas, tales como la neurolingüística, la semántica, la semiótica, que van a poner en manifiesto un interés por el estudio de la lengua. La número 3 va a ser la sintaxis, que va a ser desarrollada en los años 60 y 70. Esta se va a enfocar en elementos como el verbo, el sustantivo, el artículo, el sujeto, el predicado, la oración, los adjetivos, etc. Y por último vamos a tener la pragmática, que se va a enfocar en el estudio del contexto, del discurso, es decir, del lenguaje en producción. Es el que más éxito tiene en la actualidad y comparte con la semántica el interés por el significado. Pero su meta principal va a ser la interpretación de los signos y el uso diferente en ciertos contextos, así como los principios que van a regular las intenciones y la comunicación humana. Bueno, la lingüística va a ser la disciplina que va a estudiar la evolución, el origen y la estructura del lenguaje. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es la formulación de una teoría general de las lenguas naturales y del sistema cognitivo que las hace posibles. ¿Cuál es su objetivo principal o su objeto de estudio? Va a ser el lenguaje humano. Bueno, aparte de todo esto, tenemos que la lingüística va a pertenecer a la semiótica, que es la parte que estudia los signos y los sistemas de comunicación. Va a compartir su campo de estudio con, número 1, la filosofía. ¿Por qué? Porque los primeros estudios lingüísticos fueron de tipo filosófico. En cuanto a las preguntas que se hacían, eran las de ¿el lenguaje es capaz de reflejar la realidad? Y una más era el origen del lenguaje. Otra también que va a compartir su campo de estudio con la lingüística va a ser la psicología. ¿Por qué? Porque esta nos va a dar la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Además, el lenguaje como expresión de la interioridad del hablante. Y no nada más de eso, sino que también nos va a hablar sobre alteraciones de la facultad del habla. Otra más que vamos a tener va a ser la psicolingüística, que va a ser parte de la psicología. Esta va a considerar el comportamiento. Por otro lado, vamos a tener a la etnología, que es la ciencia que va a estudiar a los fenómenos culturales de los pueblos. En este caso vamos a tener que el lenguaje es el principal vínculo de toda cultura y en base misma del desarrollo cultural, además de que las costumbres de la nación van a influir a una lengua modificada o a la viceversa. La lengua configura el carácter espiritual de una nación. Tenemos también la sociología, la cual nos va a dar como producto social a la lengua. Vamos a tener los usos de la lengua en cada grupo social y también nos va a hablar de las formas de intercambio lingüístico entre los distintos grupos sociales. Por último, vamos a tener a la informática, que va a ser la creación de lenguajes comprensibles para las máquinas, además de que va a mejorar la capacidad de racionamiento de los ordenadores, distinguiendo los enunciados lógicos de los absurdos. Y por último vamos a tener la aplicación de la informática a la lingüística, como el control estadístico de los fenómenos lingüísticos. Todas estas son ciencias relacionadas o unas ciencias que ayudan al campo de la lingüística para su estudio.